Muy buenas, gente. Bienvenidos a otro tutorial de Reason V, el tercero, vamos ya. Si habéis visto los dos anteriores y tenéis alguna duda, por favor, no dudéis en escribirlo en comentarios. Si os gusta el contenido que estoy haciendo, una suscripción estaría bastante bien. Y ahora os voy a comentar un poquito qué vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hablar de los submenús que os comenté que íbamos a hacer en los últimos vídeos de Islands and Groups, Select. También hablaremos del submenú de cómo alinear, extender, flipear las islas. El de Vs automáticas lo dejaremos para el siguiente porque tengo que preparar ciertos elementos para que funcione bien. Y probablemente os enseñe también el de VSets y UDIMs en este vídeo. ¿Vale? Así que sin más rollo, sin aburriros más, vamos al meollo del asunto. Bien. El primero de todos es Islands and Groups. Todo aquel que haya venido de V Layout recordará que allí se podían hacer grupos y supongo que en cualquier otro programa de creación de Vs, como puede ser Blender o Maya, pues habrá la opción de hacer grupos de Vs para tenerlo todo bien recogido en una zona de loading, ¿no? Eso puede ser, sobre todo antes se utilizaba mucho para cuando teníamos que hacer, antiguamente, hand painted, lo típico que tienes que irte a Photoshop y hacer un hand painted de las U's como plano en vez de hacerlo en Substance o en 3D Code, por ejemplo. Antes se utilizaba mucho. Hoy en día con Substance y 3D Code que pintas sobre el modelo 3D no es tan necesario tener esos grupos, pero bueno, siempre a lo mejor te gusta ser organizado y saber qué hay en cada zona de la V, pues esta es la opción que te ofrece Reason V, igual que la tenía V Layout, ¿vale? La opción es que si tú tienes un objeto, lo seleccionas y ves que al hacer las Vs, pues tienes todas las Vs, las islas desperdigadas por todo el loading, ¿no? Pues creas un grupo, que es G, la tecla de acceso rápido sería G, pulsas y te sale este recuadro que ves aquí, ¿vale? Lo acerco un poquito. Ahora sigue todo desordenado, pero si pulsas empaquetar, te lo empaqueta, ¿vale? Si deseleccionas el grupo y pulsas empaquetar, pues como veis, ahora tenemos dos grupitos, porque ya tenía uno previamente hecho, pero todos los elementos de ese objeto ahora están situados dentro de este marco que hemos creado. ¿Vale? Para seleccionar el marco pulsamos sobre el nombre. Generalmente Reason crea automáticamente nombres predefinidos. G0 es grupo 0, G1 es grupo 1 y Content. Content sirve para que si pulsas sobre Content te selecciona el contenido, ¿vale? El contenido pues puedes bloquearlo, lo típico, ¿no? De que no se mueva, no lo puedes blindar, básicamente. Lo mismo, este botón es muy útil porque está dedicado para cuando tienes stack de islas. Lo típico, que tienes un objeto que se repite 20 veces, no te interesa que tengas las Vs, bueno, dependiendo, porque luego cuando haces el lining probablemente tengas que crear un segundo canal para tener todas las Vs separadas, porque en iluminación nunca puedes tener overlapping de piezas, porque te crea sombras o artefactos extraños. Pero si estas son las Vs para la textura y tienes pues un palo de madera que es un poste para una barandilla y tienes 30 de ellos, pues igual te interesa tenerlos todos superpuestos, porque al final es una tontería tenerlos separados, ¿no? Entonces, eso es el stack de Vs y lo puedes crear aquí. Y bloquea el stack para que cuando pulsas el empaquetado no se te vuelva a separar todo. O mismamente que dentro de las Vs, del grupo de Vs, no se te separe todo, ¿vale? Obliga al stack a seguir siendo un stack. Este botón de aquí. Renombrar sería este botón, tú pulsas ese botón y te permite, en vez de tener G1 o G0, pues te permite poner algo más identificativo, ¿no? En plan de, bueno, pierna. Porque aquí dentro de esta isla o grupo van a estar todos los elementos de la pierna, ¿vale? Entonces, este es el botón o herramienta. Aquí te sirve para seleccionar todos los grupos que tengas, pero como ves te selecciona, porque esto es algo que hay que diferenciar, te selecciona el grupo. El grupo es el marco solo, ¿vale? Hay que diferenciar de que te seleccione el contenido. Si quieres que te seleccione el contenido, ya tienes que irte a Content, y si quieres seleccionar el contenido de los dos, con Control pulsado, pulsas el Content. Y ya tienes seleccionadas las islas que hay dentro de los dos grupos. ¿Vale? Esto es
un poco espeso. Este tutorial hoy va a ser un poquito más denso, pero es todo practicar, ¿vale? Hay que diferenciar entre seleccionar la isla, o sea, la isla sí, el grupo, o seleccionar el grupo con su contenido, ¿vale? Y teníamos también la opción de... aquí. Esto es más para comodidad visual, ¿vale? Estos botones. Cuando tú tienes un grupo seleccionado, pues puedes activar ciertos elementos que te permiten diferenciar de manera más fácil el grupo, ¿no? Pulsando este botón, pues veis como azulea un poco el grupo. Si pulsas este, pues como que desactiva la línea de marco. Es un poquito más difícil de ver, pero igual te molesta y no te interesa tenerlo visible todo el rato. Entonces esto es un poco probarlos y ver cómo os gusta que esté la interfaz, ¿vale? No es ningún misterio. Y aquí son para grupos que te interesa que estén también stackeados. Este es para bloquear el stack y este pues para crear grupos de stacks. Bien, con esto el submenú de Islands and Groups lo tenemos ya más o menos visto, ¿vale? No es complicado, no lo vais a usar muy a menudo, pero es bueno conocerlo porque en ciertas situaciones es muy interesante. Nos vamos ahora al de Select. En el de Select hay una herramienta que para todos aquellos que venimos de 3D Max, que somos maxeros, es muy interesante, porque en Max se trabaja muchísimo con el Smoothing Group, ¿vale? Con los grupos de suavizado. Sabéis, todos aquellos que lo utilicéis, pues bueno, que tienes seleccionado, no sé, grupo 1, grupo 2, grupo 3 de suavizado y que puedes, dentro de las Vs de 3D Max, crear Vs por Smoothing Groups. Pues aquí también puedes hacerlo. Este primer botón de todos te abre una ventana en la cual pues tienes el nombre del material y los smoothing groups, ¿vale? Esto es un poco loco, pero bueno, para el ejemplo me sirve. Con este menú abierto, si tú seleccionas doble clic sobre el 1, pues te selecciona el smoothing group que tiene 1. Si pulsas 2, pues te selecciona el que tiene 2. Si pulsas 3 o 4, pues lo mismo, ¿no? No voy a ir de uno en uno. Pues a la vez que lo tienes seleccionado, tú puedes pulsar ya Cut, la tecla C, y que te haga los cortes, ¿vale? Entonces, esto es extremadamente interesante y puede agilizar muchísimo. Es casi como un VS automático, porque de hecho en 3D Max lo tenemos casi como así. O sea, si tú inviertes un poquito de tiempo en tener unos smoothing groups adecuados en 3D Max, puedes hacer unas pre-Vs en Max bastante rápidas y luego pues traértelo aquí a Reason para que te empaquete mejor, porque Reason empaqueta muchísimo mejor que 3D Max. Pero vamos, lo puedes hacer muy rápido, ¿vale? Entonces, esto tenerlo siempre en mente, este recuadro, para las Vs por Smoothing Groups. Es la hostia. De hecho, este botón, esa herramienta, yo creo que tendría que estar aquí, para herramientas automáticas, porque es básicamente una V automática. Hay que hacer, como ya he comentado al inicio del vídeo, retoques, obviamente, no hay nada que sea perfecto, pero es interesante. Este botón sería para seleccionar todo, que sería control A, la tecla de acceso rápido, y pues lo otro sería para deseleccionar lo que hemos seleccionado. No tiene mayor misterio. Estos tres botones que tenemos aquí son checkers, diría yo, de problemas, ¿vale? Cuando tú haces un unfold de una serie de islas o de cortes que hayas hecho, Reason V puede que te desempaquete alguna isla con las normales flipeadas, ¿vale? Entonces, esto detecta qué piezas o qué islas de las que has desempaquetado están flipeadas. No tienen las normales como estas, que están bien orientadas, sino que las tiene invertidas. Este lo que te detecta es si a la hora de hacer el empaquetado tienes overlapping o mismamente no te has tirado bien una pieza al hacer un fold y tienes overlapping, ¿vale? Entonces estas dos piezas son checkers bastante importantes. Este tercero está bastante bien porque si os fijáis cuando una vez que tú divides una pieza en islas, luego es muy complicado este elemento que sería para seleccionar objetos, no caras solo, sino que es el set completo,
una vez que has cortado las islas, ya no te selecciona el objeto completo, sino que te selecciona la isla completa, pero no el objeto completo. Entonces eso es un problema porque si luego quieres seleccionar toda esta pieza, pues estás comprobado. Pues con el botón central del ratón, doble clic y te selecciona la pieza completa. Pues bueno, aquí tenemos, digamos, el objeto completo y luego tenemos subobjetos, ¿no? Pues el doble clic con el botón central del ratón te permite hacer selección de subobjetos, ¿vale? Que sería este botón. Para que lo sepáis ya, es muy útil. Porque lo mismo, para hacer los grupos de islas, te viene muy bien. Porque dices, tengo todo distribuido por todos lados, voy a ver si agrupo este objeto. Pues doble clic con el botón central, ¡pum! Y dices, bueno, hazme el grupito y ahora empaqueta. Y ahora, ahí está, empaquetado. Con un grupo. ¿Vale? Entonces, tenerlo muy presente. Estos otros dos botones es para cuando estás en modo polígono, seleccionas un polígono y si das aquí, te selecciona, va expandiendo la selección hasta que choca con el corte de V que hayas hecho. ¿Vale? No se va más allá del corte que hayas hecho. Y pues lo opuesto, es reducir selección y ya está. Es un botón muy similar también a algunos que hay en 3D Max, ¿no? Grow. Es lo mismo. No tiene mayor misterio. Digo mucho eso, ¿eh? Pero realmente sí que tiene misterio. Siguiente menú, porque ya el resto de piezas que tenemos aquí pues no son muy relevantes. Esto es para el tipo de selección que queremos hacer. Es un clásico, no tiene nada de particular. Es para si quieres pues que sea rectángulo, si quieres que sea lazo, si quieres que sea lazo poligonal o círculo. Eso es practicar un poquito. Vamos ya a las herramientas de alineado, expandido, flipeado o fit, que es ajustado. Este menú no se usa mucho. Los elementos de aquí, bueno, a ver, sí que se usa, pero no es algo muy complejo. Viene muy bien, por ejemplo, en el caso de los cilindros, siempre nos pasa que nos quedan piezas como esta. Islas como esta que quedan ahí curvadas y que para la hora de hacer el empaquetado es bastante molesto porque al estar así curvado pierdes la opción de que este objeto esté a lo mejor más ajustado, más cerquita. Entonces es bastante interesante porque pulsándola te la estira. Es un clic. Este menú o submenú es más orientado para cuando ya tenemos todas las islas hechas, empezar a optimizar espacio. Empezar a optimizar objetos que vemos que están torcidos, que no están orientados como tienen que estar orientados, igual que etcétera. ¿Vale? Entonces, hay que tener muy en cuenta. Estos botones son para lo que os digo. Cualquier pieza que esté como esta, pues te lo alinea en vertical o te lo ajusta en horizontal. Eso ya como consideres. Si la pieza ya está orientada, como vimos, más con tendencia vertical, pues listo. Y pues mira, eso, da igual, la orientación. ¿Vale? Estos tres son básicamente para eso, para objetos que vemos que están, pues eso, curvos, raros, tal, pues estirarlos. Pero hay que tener cuidado porque no con todo sirve, ¿vale? Con esto no sirve porque te lo va a destrozar. Sobre todo es para los cilindros. Que al final te interesa que esté estirado porque luego además te va a coincidir muchísimo más el checker de esta pieza con lo que tenías, con lo que tienes luego pues en los bordes del cilindro, ¿no? Es bastante interesante. De hecho, incluso estas zonas que son así cilíndricas, pues las puedes cortar por un lado y estirarlas. Lo que pasa es que, bueno, yo las que son cilíndricas de partes muy visibles, como puede ser aquí, no me gusta hacerlo porque pues, no tienes una zona de corte buena, ¿no? Que luego no se vea la costura. Estas yo no las utilizo. Es bastante... No les veo mucho el uso, la verdad. Así que no os las voy a comentar. Si por lo que sea las queréis, pues me lo decís. Pero vamos.
Aquí ya entramos en tema de flipear, ¿vale? Flipear pues lo puedes hacer de tres maneras. Flipear con el pivote a la derecha, perdón, a la izquierda, flipear con el pivote central o flipear con el pivote a la derecha, ¿vale? Eso lo vemos, por ejemplo, con esta pieza. Pues si lo haces con el pivote a la izquierda, veis que lo pivotea a la izquierda. De hecho, mira, esto me ayuda para deciros, cuando la pieza así en Reason aparece en este azul oscuro, es que está flipeada a la normal. Entonces, ahí os tendría que cantar el checker este cuando os pulséis. Oye, esta está flipeada. ¿Ves? Ahí la chiva. Entonces no nos interesa que esté flipeada. Pero bueno, para ver... Es un flip en horizontal con el eje a la izquierda. El central, pues veis que se mantiene en la misma posición, pero pivota con el eje central. Y aquí, pues, la inversa. No tiene más historia. Aquí sería, pues, un flip horizontal. Lo mismo, con el eje del flipeado arriba, en el medio o abajo. Eso ya al gusto. Sí. Depende del que necesites utilizar de estos 6, ¿vale? Aquí sería alinear, es decir, si tienes... Todo el mundo ha alineado objetos en algún momento. Pues tienes estos 3 objetos, lo quieres alinear con el eje de la izquierda, con el eje central o con el eje de la derecha. Pues depende de lo que necesites y en el momento que lo necesites, pues lo alineas así. Lo mismo si tienes estos 3 objetos, alineación vertical con el eje de arriba, con el eje central o con el eje de abajo. Después, como os dije, si aplicamos un checker, ¿vale? Vemos que esta pieza no está alineada verticalmente y esto nos puede dar problemas luego al aplicar las UVs, o sea, las UVs y la textura. Entonces, estos dos botones de aquí son los que te dicen a la pieza, señorita pieza, por favor, o isla, la quiero totalmente vertical porque quiero que vaya en el mismo sentido que va el resto de las UVs del objeto. Acordaros que si hacéis este tipo de cambios, luego no podéis empaquetar con este. Tenéis que empaquetar con este para que no cambie la orientación que habéis aplicado. Una vez más, si yo hago con el de arriba, vais a ver cómo se ha vuelto a torcer. ¿Habéis visto? Eso nos interesa. Recordar que es este. Y esto pues también sería para si en vez de la orientación vertical la queréis horizontal, pues lo mismo. Pero bueno, en este caso la queremos vertical. Estos dos botones son bastante útiles para afinar la posición de objetos. Por ejemplo, esto pues probablemente te interese que esté bien alineado con la vertical. Este pues bien alineado con la horizontal. Vale, no, de hecho es que esto hay que hacer las arreglos ahí porque como veis tiene estiramientos. No se tienen problemas. Mismo de aquí. Pero bueno, era para hacer un ejemplo. Pero como veis estos pues los hemos ajustado. Y más, hay más cosillas que ajustar por ahí. Y luego estos, yo la verdad es que no los uso, son para distribuir espacio entre objetos. ¿Vale? Dado el algoritmo de empaquetado, para mí la verdad es que esto no le veo mucho sentido. Pero bueno, yo os comento. Y es lo mismo, es para distribuir el espacio de objetos teniendo en cuenta el eje de la izquierda, el central o el derecho. Y para eso verticalmente. Y aquí horizontalmente. Yo esta línea de abajo no la uso mucho. Los que más vais a utilizar van a ser estos 3 y estos 2. Estos, bueno, tema de alineado y eso, no tiene mayor misterio. Una vez más lo he dicho. El siguiente menú que os comentaré será el VSet. ¿Vale? Aquí es donde podéis crear nuevos sets de Vs. Aquí os aparecerá los que traigas. A lo mejor traéis de 3D Max un objeto que tiene pues 2 canales de Vs. Pues aquí aparecería el segundo también. Y dependiendo de cuál elijáis, pues trabajaréis en uno o en otro. Como ya comenté antes, podéis tener un canal de Vs para texturizado y otro para iluminación, que es bastante frecuente. Tenerlo así. En el de iluminación no puedes tener overlapping, por lo tanto sería todas las islas perfectamente empaquetadas sin superposición. Y en el de textura, pues sí que te interesa ahorrar espacio
para no tener que repetir, pues como comenté, si tenéis un poste no vais a hacer 50 postes, pues texturizas uno y luego ya en las Vs de Lightning pues ya hacéis lo siguiente. Lo creáis aquí con crear, ponéis el nombre y lo crea, ¿vale? O podéis copiar el canal que ya está y pegarlo en el segundo canal que estéis creando, y ahí ya pues no tenéis que repetir todo el proceso de creación de Vs, sino que ya es solo trabajo de empaquetado y demás. Y para Udins tenemos aquí abajo, que suelen estar todos escondidos, el menú de Udin, ¿vale? Hay algún menú más, pero bueno, este es algo que dependiendo de si sois de Character o Weapons, pues seguramente os interese tener más Udins. Y aquí pues Udin horizontal, Udin vertical, ¿vale? Y luego pues al tema de empaquetado de Udins, pues ya lo iremos viendo en otro ejemplo que ponga en el siguiente vídeo. Pero bueno, que sepáis que Udins podéis añadirlos aquí. Con esto ya llevamos 20 minutillos de vídeo. Creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. Ya mañana os traigo el vídeo de la creación de Vs automáticas, ¿vale? Gracias.